Compañeros, buen día. Aquí nos encontramos nuevamente para hacer una segunda presentación, ahora de un cuadro. Esta actividad es del doctorado en tecnología educativa del seminario denominado Innovación Docente con TICS. El alumno es su servidor, Robert Wilber Rodríguez Velasco. El mediador del seminario es el doctor José Alberto Alvarado Lemos. Voy a presentar de la lectura la innovación educativa de Miguel A. Zabalza y Ainhoa Zabalza. Para empezar esta presentación de este mapa, la parte central que yo identifiqué es que nos habla de momentos de reflexión, de revisión de los planteamientos y reajustes de las prácticas. Esto se encuentra en la página 18. En general, lo que vamos a revisar ahorita es lo que debemos hacer como docentes o los agentes educativos que están inmersos dentro de la educación para ir mejorando o incluyendo dentro de nuestras prácticas el concepto de innovación en busca de la mejora. Bien, para empezar, revisaremos qué no es innovación y lo que nos dice que innovación no es solo hacer cosas distintas, tampoco no es estar siempre cambiando, y mucho menos es dar cumplimiento formal y burocrático a las situaciones. Revisemos el primero. Dice, no es solo hacer cosas distintas. ¿Por qué? Tal vez por la falta de hábito en su uso o porque requiere aprendizaje específico. Algunas veces no trabajamos en esta situación, ya que nos faltan algunas situaciones para seguirlas cambiando. También, no solo algo distinto, sino algo mejor de lo anterior. Es decir, que tenemos que realizar cambios tenemos que realizar cambios que tengan sentido y no lo contrario, o también que tengan una razón fundamentada. Muchas veces estos cambios los hacemos por modas, por decisiones burocráticas, por el marketing o también por protagonismo personal. Otro elemento dentro de este primer punto o subtema es desvincular el proceso de cambio de sus resultados. Es una posición atractiva pero poco práctica. Entonces aquí considerar los elementos para no nomás solamente hacer cosas distintas y considerarlo como innovación. Bien, también no es estar siempre cambiando. Debe haber un afianzamiento y consolidación de los procesos. Zabalza nos dice, la innovación se produzca como resultado de pequeños cambios sucesivos, es decir, que se vayan haciendo procesos acumulativos. También que no sean solo cambios significativos, sino que sean mejoras lo que se busque o lo que se vaya haciendo. Muy bien. El tercer punto de lo que no es innovación es no dar cumplimiento formal y burocrático. Aquí entra un tema importante que son las innovaciones burocráticas. Esas pertenecen al ámbito formal, es decir, que son cambios en la estructura o procedimientos formales de la organización escolar. Se desarrollan como una respuesta formal a una necesidad de mejora que no se sienta o en la que ni siquiera se cree. Es decir, hacemos cosas como respuesta administrativa, pero muchas veces no sentimos ni conocemos en sí o estamos conscientes de lo que va a ser o del cambio que podría tener. También no obligar a introducir innovaciones en nuestras prácticas, ya que a una demanda formal se responde con una respuesta igualmente formal. Bueno, ahora veamos, después de haber sido, también el autor nos dice que la innovación no lo es todo. Revisemos. Comenta que no debemos sustituir lo sustantivo por lo adjetivo, es decir, lo importante es el profesor, que seamos profesores, y si a eso después le agregamos que somos innovadores, mucho mejor. ¿Okay? ¿Qué realidades nos encontramos en esta parte en las escuelas? Bien, que debemos plantear a los profesores que sean profesores, y si además son innovadores, mucho mejor. Debemos de ser un buen profesor. ¿Qué será lo sustantivo de un profesor? La responsabilidad, la dedicación y conocimiento de causa, es decir, lo que hace y conocedor de todo lo que desarrolla en sus prácticas es interesante. Lo adjetivo, la innovación, algo diferente a la sustancia del quehacer
docente. ¿Ok? Entonces aquí hay que considerar esa parte. Ya que al hacer esto encontramos a profesores renuentes que prefieren hacer las cosas que saben hacer, hacerlas de modo distinto. Válido esta postura que tienen ellos. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor son profesores, a lo mejor la innovación no es parte de ellos, que en algún momento podrán ir ingresando algunos rasgos de cambio. Muy bien. También debemos revisar la relativización. Y aquí nos comenta Zabalza, dice, la innovación tiene como único sentido la evitación de que la innovación se convierta en un factor de ruptura institucional y de incomunicación entre colegas. Es decir, no debemos tachar, cuestionar a los compañeros que no participan, a los compañeros que a lo mejor están reacios a participar, porque a lo mejor porque desconocen las situaciones. Entonces esto lleva un proceso y lo vamos a revisar más adelante con lo que él nos comenta que sí es innovación. Bueno, ahora, ¿qué sí es innovación? Innovación es un proceso que consiste en introducir elementos nuevos en lo que ya veníamos haciendo, a través de acciones que llevarán un tiempo completar y que exigen una cierta continuidad y esfuerzo. ¿Ok? Entonces, considerar es un proceso, se van a introducir elementos nuevos a través de acciones, tiene que llevar un tiempo y sobre todo una continuidad. ¿Ok? Entonces, es partir de lo mucho que se ha hecho e ir mejorando lo que se tenía, no son nada más cambios por cambiar. Bueno, la innovación, ¿qué implica? Implica duración, implica que se lleve a cabo por fases y lo más importante que son un proceso a mediano plazo. ¿Qué requiere que tengamos que nosotros poner o disponer de tiempo que pueda salvar obstáculos a los que nos vamos a encontrar, ya sea recursos, medios o algún conocimientos? Se requiere formación de las personas que lo van a realizar o que lo van a implementar o que lo están motivando a hacer. Se requiere experimentación y lo más importante, paciencia, por considerar que al ser un proceso pues lleva su tiempo, irlo cosiendo poco a poco, ir haciendo algunas modificaciones para que en verdad sea un cambio y llegue a una mejora. Ahora, la innovación, ¿cómo se debe? Tendría que ser a partir de cambios justificados. Es decir, conociendo el valor que le vamos a dar a los cambios, las situaciones buenas que vamos a alcanzar a partir de ellos, también las formas en cómo vamos a llegar a ello. Tienen que ser intencionadas y razonadas estos cambios, es decir, tienen que sentir un sentido y un propósito, además de tener una planificación previa y ser constantes en el desarrollo de este. Bien, para que se dé la innovación como debe ser, debemos aplicar tres condiciones importantes, que es la apertura, la actualización y la calidad de mejora. ¿Apertura para qué? Porque la apertura está unida a la flexibilidad y a capacidad de adaptación, es decir, que estemos abiertos a recibir, a escuchar, a ir adaptando algunos cambios, si son fundamentados, mucho mejor a nuestra práctica. Esta apertura se opone a la reorientación y al desplazamiento, es decir, ya basta de hacer lo mismo, de estar aplicando las mismas situaciones, yo no lo hago por esta parte, por algunos elementos, yo no conozco, no, sino ir conociendo, ir aperturando. Otro punto importante es la actualización, y esa actualización debería ser de los dispositivos de enseñanza, incorporar nuevos conocimientos y recursos disponibles. Es decir, ahorita tenemos infinidad de situaciones, no se trata de irlos adquiriendo de manera inmediata, sino ir paulatinamente conociendo, identificando, investigando en qué consiste y retomarlos a nuestra práctica. Es decir, al hacer eso nos estamos oponiendo al estancamiento, a la arqueología didáctica, a la incapacidad de evolucionar. Después de hacer esto, vamos a ir buscando la mejora de la calidad. Y Zabalza nos comenta, si el cambio se centrara no en el producto, sino en el proceso, describiendo qué es lo que se espera cambiar realmente y en qué habrían de cambiar las cosas cuando la innovación esté en marcha, esa tendencia a reducir la innovación a lo meramente formal quedaría neutralizada. Es decir, ir viendo el proceso, más no únicamente el resultado. ¿Ok? Entonces ir viendo, conociendo esa parte, ir analizando en busca de qué, de la calidad.
Bien. Y para que esta innovación se lleve a cabo, la podemos ir trasladando a nuestros centros de trabajo, a nuestras instituciones, pues debemos de considerar algunos recursos, algunos pasos, por así decirle, para ir viendo la funcionalidad y sobre todo la mejora que se busca. Estos recursos, dentro de ellos está la estructura, la información, la evaluación y nuevamente aparece el término formación. Revisemos el primero. Bien. La estructura se refiere a las modificaciones de estructura del centro escolar, tanto organizativa como de funcionamiento. Para que funcione debemos tener estructuras de apoyo, es decir, debe haber grupo de promotores quienes hagan cargo de hacer un seguimiento de las iniciativas y ir resolviendo dificultades. Para poder hacer esto tenemos que considerar algunos aspectos que se llevan a cabo dentro de las instituciones, que es el liderazgo, las estructuras de coordinación que hay, cómo es la cultura institucional que tenemos en la escuela y sobre todo las relaciones interpersonales. Si no consideramos esos aspectos, pues el cambio, la mejora que busquemos no tendría algún sentido y se perdería el intento. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a dar a conocer lo que queremos hacer? Pues informando. Y a partir de esta información lo vamos a hacer en reuniones y discusiones colectivas. ¿Estas qué beneficios tienen? Pues de expandir ideas y sobre todo de implicar directa e indirectamente a más gente. También permite incorporar sugerencias de colegas. Si nos aperturamos a dar a conocer y escuchamos a los compañeros sobre sus dudas, a lo mejor sobre los intereses, sobre sus propuestas, pues nuestra construcción de este proceso pues se va a ampliar y se va a hacer más grande. Bien, ahora si ya estamos ya empezamos este proceso, tenemos que ir evaluando. Esta evaluación, ¿cuál va a ser su elemento principal? Pues la recogida de información. Me va a servir para conocer la idea clara y sistemática de cómo van las cosas, de cómo empezaron, cuál es el proceso, qué dificultades. También, en esta parte la evaluación tiene que ser un mecanismo preciso. ¿Por qué? Porque va a clarificar la información. También vamos a tener que hacer una selección y construcción de registros muy precisos para ir viendo. Y lo más importante, en conjunto, en colectivo, ir haciendo esa discusión de datos para ir conociendo qué bien, qué está fallando, qué hay que mejorar. A lo mejor es momento de tener este cambio porque a lo mejor no nos llevan a ningún lado. Pero para que hagamos los tres momentos ante los tres recursos básicos tiene que haber una formación. No nada más es yo quiero hacer un cambio, venga, se les platico, avanzamos. No. Tengo que considerar la formación. Y es que si no hay innovación, posible es información. Es decir, tiene que haber una formación específica. Que las personas o la persona que quiere introducir un cambio o tiene una propuesta para cambio, tiene que ser especialista, tiene que conocer el objeto que va a trabajar, los recursos con los que va a trabajar, a lo mejor ir controlando las variables, que son las cantidades que maneje, para poder hacer esta parte. Y entonces, al hacer esto, tengo la formación, pero también tiene que haber actos de voluntad, es decir, para querer hacerlas, para saber hacerlas, elementos que no nada más se forman por las intenciones o por ideas que me vengan a la mente y porque yo quiero introducir algún recurso tecnológico, por ejemplo, pero si desconozco los alcances o los recursos y los medios que debo tener para hacer dicha presentación o introducir ese trabajo. Muy bien, compañeros. Pues a grandes rasgos sería la presentación de este cuadro, de esta lectura. Espero les sirva la información que presento. Seguimos conociendo, son algunas situaciones que a lo mejor vamos a ir incluyendo poco a poco en esa parte de nuestra especialización. Pues no me queda más que decirle gracias. Estamos para servirles. Les mando un abrazo. Doctor José Alberto Lavarablemos. Gracias, muy interesantes las lecturas. Ahora es trasladar estas lecturas a la práctica.